En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El ángel del Señor le anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que por su pasión y su cruz, y con la intersección de nuestra Santísima Virgen María, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Buenos días, muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos sean todos a esta mañana maravillosa, a este nuevo día. Bendito Dios, alabado sea Jesucristo. Gracias, Señor, por este nuevo regalo que tú nos haces, pues cada mañana, cada día al despertar es un regalo nuevo que el Señor nos entrega, mis hermanos, a cada uno. Es un regalo, bendito Dios, maravilloso, el don de la vida, hermanos, pues ya recibimos la bendición de la primera hora al amanecer, y es el haber despertado, hermanos. Algo grande, maravilloso, poder ver a nuestros seres queridos, juntarnos, amarnos. Hermanos, eso es grande. Bendito Dios. Y es porque así le ha parecido bien al Señor. Ha sido de su agrado, hermanos, que hoy nueva vez estemos tú y yo en sintonía. Aquí, buscando esta bendita, santa y sagrada palabra de Dios que nos edifica, que es viva y que es real. A lo primero, hermanos, por la mañana, y es a buscar esa presencia maravillosa, poderosa, grandiosa de Jesucristo, que sana, salva y libera. Bendito Dios,
Gracias, gracias Señor mío y Dios mío por esta oportunidad de este nuevo día. Y a ustedes, hermanos, como siempre, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros siempre, bendito Dios, a través de este que es tu programa. Dios tiene la última palabra. En esta que es tu emisora, Jesús y María FM, la emisora de Jesús, hermanos, el plan que Dios ha concebido para que estemos siempre conectados a su bendita palabra, para que no haya excusa, para que cada día pues nosotros esperemos en Él y que Él entonces haga los cambios, las transformaciones que Él siempre quiere hacer en nosotros. Hermanos, el Señor siempre nos quiere puro, nos quiere limpio. Por eso Él nos ha lavado los pecados. ¿Por qué nos quiere limpio, nos quiere puro? Porque es que de esa manera pues no vamos a perder su gracia. En la manera que nos revolcamos en el pecado, en el lodo, en el fango, pues ahí automáticamente perdemos la gracia del Señor. Y eso sí es algo lamentable, es triste, hermanos, caminar por la vida sin la gracia de Dios en nosotros. Es la gracia de Dios, mis hermanos queridos, que hace la diferencia en un cristiano, en un católico. Es la gracia de Dios la que nos hace a nosotros ser nuevas criaturas, hermanos. Actuar diferente, ser diferente, no uno más del montón. Pues hermanos queridos, sábado 29 de junio, pues este mes ya, hermanos, sí, ya que está a punto de expirar este mes en este año de junio y entregar, ¿verdad?, todo al nuevo mes que se aproxima de julio. Sábado, hermanos queridos, y como cada sábado, hoy 29 de junio, pues nosotros esperamos esta grandiosa y maravillosa visita. Cada sábado pues nos preparamos para recibir en grande, hermanos, porque es nada más, hermanos, y nada menos que quien a través de su sí, ese ser maravilloso elegido por Dios, hermanos, que cambió la humanidad. Toda la humanidad cambia a partir del sí de María. Y es por eso que cada sábado tú y yo pues nos preparamos para recibirla, para honrarla a ella, hermanos, para amarla, para darle su espacio en nuestros corazones, para que ella se quede con nosotros, para que ella habite, para que ella nos tome de la mano y nos conecte siempre con su Hijo Jesús, que ella no permita que nosotros perdamos, bendito Dios, esa presencia poderosa, maravillosa. Pues la Virgen María cada sábado viene con nosotros, a nuestra familia, a nuestros hogares, porque la necesitamos, hermanos. Necesitamos cada vez más el manto de la Virgen María en nuestras vidas, el manto de la Virgen María en nuestros hogares, en nuestras diferencias, en nuestras situaciones, en nuestras pruebas, para que ella camine con nosotros. Hermanos, ella que no se perdió ni un evento de lo de su Hijo Jesús, no se perdió. En todos los eventos, ¿verdad?, trascendentales de Cristo Jesús, ahí estaba María. Ahí estaba, siguiendo a su Hijo Jesús, aún sabiendo lo que ella iba a padecer, lo que ella iba a pasar, sabiendo ella lo que ella tenía. Ella sabía que era Dios, bendito Dios, el que había crecido en su vientre. Ella sabía porque ya el ángel se lo había anunciado, ¿verdad? El Emmanuel, el Dios con nosotros, ya, ella sabía todo, pero aún así ella decide acompañar a su hijo en todas partes y lugares. Está en todos los sitios, hermanos, María, y entonces lo que pasa es que María no hace alarde, María no busca bocina, María lo que hace es que todo en silencio y se lo lleva al corazón. Eso hace ella, por eso es grandiosa, por eso es virtuosa. María, tranquila, escucha en silencio y se lo llevaba todo al corazón. Pues que viva María, hermanos, que viva nuestra Santísima Virgen. Cada sábado pues tenemos oportunidad, además de todos los días, de honrarla más, de amarla más, de darle el espacio grandote, especial que ella se merece. Bendito Dios, pues, aunque le pese al demonio y a toda su compañía, que viva Jesús, que viva María. Hermanos, sábado 29, pues tenemos hoy una gran solemnidad en este día de junio. Una solemnidad de dos grandes, hermanos, dos grandes llamados, bendito Dios,
Qué grandes, maravillosos llamados los de estos dos, pues, grandes. No tenemos cómo separar, hermanos, estos dos elegidos por Dios, Pedro y Pablo. Son dos hermanos, pues, pilares, dos pilares de nuestra iglesia católica. Para ello, hermanos, por más que uno quiera decir y buscar, es difícil buscar porque son dos pilares. Y hoy nuestra iglesia católica entonces celebra esta gran solemnidad de estos dos apóstoles, San Pedro y San Pablo, hermanos. Bendito Dios. Entonces, vemos por qué nuestra iglesia católica celebra la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. El 29 de junio, la iglesia celebra la solemnidad de los santos Pedro y Pablo en honor a los dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo. San Pedro, uno de los 12 y el primero de los apóstoles, roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia, su única iglesia. Y San Pablo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En Romanos 1:1 vemos esa cita, y apóstol a los gentiles. Ese es San Pablo. Juntos son honrados como fundadores de la iglesia de Roma, habiendo sido martirizados por separado allí durante el reinado del emperador Nerón. La tradición cristiana, mis hermanos, siempre ha considerado a San Pedro y a San Pablo como inseparables. En efecto, juntos representan todo el Evangelio de Cristo. Así nos dijo el Papa Benedicto XVI. Entonces, ¿por qué los santos Pedro y Pablo comparten un día de fiesta? Bueno, pues San Agustín de Hipona dijo de los santos Pedro y Pablo: ellos comparten el mismo día de fiesta porque estos dos eran uno, y aunque padecían en días diferentes, eran como uno. Pedro fue primero y Pablo lo siguió, y así celebramos este día santificado para nosotros por la sangre de los apóstoles. Abracemos los que creyeron, abracemos su vida, abracemos sus trabajos, sus sufrimientos, su predicación y su confesión de fe. ¿Qué confesión de fe? La de estos dos grandes apóstoles y pilares de nuestra iglesia católica. ¿Cómo se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo? Bueno, pues como todas las solemnidades, la celebración comienza con las vísperas de su vigilia, la tarde del 28 de junio, y con la imagen de San Pedro en el interior de la Basílica de San Pedro, vestido de pontífice. Al día siguiente, en la misa solemne de los santos, el Papa bendecirá y conferirá la palia, o sea, el pallium, que es una prenda que significa el oficio de arzobispo metropolitano a los nombrados durante el año anterior. Estos arzobispos son los obispos principales de una provincia eclesiástica, un territorio compuesto por varias diócesis, llamadas sedes sufrágenas. La solemnidad concluirá en la Basílica de San Pablo, extramuros, rezando ante la tumba de San Pablo, típicamente con un representante de la Iglesia oriental. ¿Quién fue San Pedro, hermano, y por qué fue importante? Pues San Pedro fue uno de los 12 apóstoles originales de Jesús y el primer papa. Pedro era un pescador judío antes de ser llamado a ser apóstol. Jesús cambió su nombre de Simón a Pedro, que significa roca, y le dio las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:19. Razón por la cual a menudo se representa a San Pedro con las llaves, hermanos. Pedro fue presentado a Jesús por su hermano San Andrés. Podemos leer sobre este relato en el Evangelio de Mateo. Andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores.
y les dijo, seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. San Andrés fue el primer discípulo en ser llamado por Jesús, seguido de Pedro. Podemos leer sobre San Pedro en el Nuevo Testamento. Pedro es mencionado 109 veces en los evangelios, la mayor cantidad de cualquier apóstol. Hermanos, 109 veces. Es la mayor cantidad en los evangelios mencionada por un apóstol. Así como en los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo y en los dos libros que se le atribuyen, 1 y 2 de Pedro. Jesús cambió el nombre de San Pedro de Simón a Pedro. También a veces es llamado por ambos Simón Pedro. El cambio de nombre de una persona tenía un gran significado. Dios llamó a Abraham y le puso por nombre Abraham, así como a su esposa que era Sarai, y entonces nombrándola Sara. Jacob también fue llamado Israel. Todos estos fueron eventos fundadores conectados con el antiguo pacto y de gran significado en la historia de la salvación. Lo mismo ocurre con el cambio de nombre de Simón. Mateo comparte su relato del evento en el capítulo 16, versículos 17 al 19 de San Mateo. Y Jesús les respondió, bendito sea Simón Bar-Joná, porque no os ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en los cielos. Bendito Dios. Entonces, ¿por qué Jesús llamó a Pedro una roca? Como se registra en el texto griego canónico de Mateo, Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro, o sea, roca. Es probable que en realidad lo hizo en arameo, el idioma semítico cotidiano de los judíos de su tiempo, en cuyo caso el Señor dijo Cefas, o sea, roca. Este nombre en realidad es citado por San Juan en Juan, en el capítulo 1, versículo 42, y otros 8 lugares en el Nuevo Testamento. Hizo esto en Cesarea de Filipo, donde hay un enorme afloramiento de roca en base del monte Hermón, el pico más alto de la región. A esta denominación le sigue en el texto de Mateo el motivo: la iglesia sería edificada sobre Pedro. Luego se le dan las llaves de David, como un rey le daría a su designado para ejercer autoridad en su lugar. Es justamente esa autoridad vicaria la que la iglesia reclama para San Pedro y sus sucesores hasta el Papa Francisco. ¿Por qué Pedro negó a Jesús 3 veces? Cuando Jesús fue arrestado el Viernes Santo, fue llevado al Sanedrín. San Pedro fue el único apóstol que fue allí para estar cerca de él. Los demás no fueron, muy probablemente por miedo. Probablemente Pedro también tenía miedo, pero no podía mantenerse alejado de su Señor. Aprendemos de este relato en el Evangelio de Mateo. Ahora Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Y cuando salió al pórtico, lo vio otra criada y dijo a los que estaban presentes: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Y de nuevo lo negó con un juramento: no conozco al hombre. Después de un rato, los transeúntes se acercaron y le dijeron a Pedro: ciertamente tú también eres uno de ellos, porque tu acento te delata. Luego
comenzó a invocar una maldición sobre sí mismo y a jurar, no conozco al hombre, e inmediatamente cantó el gallo. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió y lloró amargamente. Como nosotros, Pedro era humano. Aunque era un devoto seguidor de Jesús, en un momento de miedo y debilidad, fue tentado y tomó una decisión equivocada. Sabemos que se arrepintió inmediatamente, pues después, por la forma en que leemos, que se acordó de la palabra de Jesús y cómo salió y lloró amargamente. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y hemos llegado a conocer que tú eres el Santo de Dios. Esto lo dijo Pedro en el capítulo 8 de San Juan, versículo 68. Entonces Pedro, ¿cómo muere? San Pedro fue crucificado en el circo de Nerón, en la colina del Vaticano, en algún lugar, en algún momento entre el 64 y el 68 después de Cristo. Fue crucificado boca abajo porque se sentía indigno de morir de la misma manera que su Señor. Posteriormente fue enterrado en un cementerio cercano. Ese cementerio se puede ver hoy en las excavaciones debajo de la Basílica de San Pedro y los restos de un santuario del siglo II construido sobre el lugar del entierro. En la década del año 1960 se encontraron huesos que se cree que eran de Pedro, conservados en su pared, y hoy la caja que lo contiene se puede ver en una capilla debajo del altar papal. San Pedro, que fue el primer papa, ya que Cristo mismo nombró a Pedro como el jefe de los apóstoles. Desde entonces ha habido una transmisión interrumpida de autoridad espiritual a los sucesores de Pedro en Roma. Ellos, a su vez, dirigen a los obispos, o sea, sucesores de los demás apóstoles, y por tanto a todo el pueblo de Dios. A esto se le llama sucesión apostólica y es la garantía de una unidad de la Iglesia Católica de todo lugar y tiempo con Cristo y los apóstoles. San Pedro, que es el patrón de los pecadores, los fabricantes de redes y los constructores de barcos, junto con San Pablo, es también santo patrón de Roma. San Pablo, entonces, ahora, ¿quién fue San Pablo? San Pablo, originalmente conocido como Saulo, era un joven fariseo, santurrón, casi fanáticamente anticristiano. Cuando el Señor resucitado se le apareció en el camino de Damasco, se convirtió repentinamente. A partir de ese momento, pasó a evangelizar por todo el mundo mediterráneo, desde Tierra Santa hasta Roma y España. Su celo y alcance le dan derecho a ser conocido como el apóstol de los gentiles. Los gentiles significa las naciones. Para los judíos significa el pueblo no judío. Para la iglesia significa los no judíos no creyentes en Cristo. Es decir, la mayor parte de la humanidad de todas las generaciones. En la Biblia, bastantes ocasiones y veces podemos leer acerca de San Pablo. Las escrituras sobre San Pablo se pueden encontrar en todo el Nuevo Testamento de la Santa Biblia. Primero encontramos a Pablo en las escrituras en el apedreamiento de Esteban. Pablo estaba ahí cuando San Esteban fue apedreado en Hechos de los Apóstoles 7:58. En Hechos, San Lucas brinda muchos detalles del ministerio de Pablo, indicando que lo acompañó durante gran parte del mismo. ¿Qué escribió San Pablo en la Biblia? San Pablo mismo fue el autor de 13
De las 21 epístolas del Nuevo Testamento, enumeradas aquí en su orden canónico: Romanos 1 y 2, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y 1 y 2 Tesalonicenses, y 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón. Hebreos a veces se le atribuye a él, pero probablemente fue escrito por uno de sus discípulos en su estilo y de acuerdo con su predicación. Jesús cambió el nombre de San Pablo. El nombre judío de San Pablo era Saulo, y el Señor lo llamó con él con motivo de su conversión. No parece que el cambio de nombre pueda atribuirse a Jesús, o al menos no hay evidencia de ello. La explicación probable, por lo tanto, es que un nombre que usó entre los gentiles, ya sea desde su juventud en la ciudad romana de Tarso o elegido más tarde por su actividad entre los gentiles. El único comentario que hace Lucas está en Hechos 13:9, cuando escribe: pero Saulo, también llamado Pablo. San Pablo es uno de los más grandes santos de la iglesia primitiva, más reconocido que su conversión. Antes de ser llamado por Cristo fue blasfemo, perseguidor y ferviente enemigo de Cristo. La conversión de Pablo fue un puro milagro de la gracia de Dios. Él es un ejemplo perfecto de verdadera conversión. Se había dedicado a perseguir a los cristianos, pero en el momento en que conoció a Cristo, su vida cambió radical, instantánea y completamente. Cuando el Señor lo llamó, dejó atrás sus viejos caminos y se convirtió en una persona nueva, plenamente dispuesta a seguir a Cristo y a sus enseñanzas y preceptos. Al comentar sobre la conversión de San Pablo, el Papa Francisco dijo que esta historia de conversión nos afecta a todos, porque todos tenemos dureza de corazón, y al igual que Saulo, todos estamos llamados a la conversión. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Jesucristo. Bendito Dios. San Pablo a los Gálatas en el capítulo 3. San Pablo fue convertido por Cristo mismo al aparecérsele en el camino de Damasco. Este encuentro provocó su conversión dramática e inmediata. Al comentar sobre la conversión de San Pablo, el Papa Benedicto XVI afirma que cuando Pablo se encontró con Cristo en el camino a Damasco, no fue simplemente una conversión, sino más bien una muerte y una resurrección para el mismo Pablo. Una existencia murió y otra, una nueva, marcó con Cristo resucitado. San Pablo probablemente se convirtió en los años 30 del siglo I de Cristo. Desde esto se deriva del hecho de que en Primera de Corintios, en el capítulo 15:8, habla de ello en conexión con otras apariciones posteriores a la resurrección de Cristo. Y en los Hechos sigue a su persecución de la iglesia en Jerusalén y la muerte de San Esteban, generalmente situada antes del año 36 después de Cristo. En el capítulo 9, aprendemos que Ananías bautizó a Pablo. Entonces Ananías se fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde tú venías, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. E inmediatamente algo como escamas cayeron de él y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado, comió y se fortaleció
Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 17. Pablo no fue uno de los 12 apóstoles seleccionado por Jesús durante su ministerio público, mas, sin embargo, fue llamado personalmente por el Señor, y la forma de su llamado hizo de Pablo un testigo de la resurrección de Cristo. Un criterio principal para ser un apóstol en Hechos 1:22, el Papa Benedicto XVI escribió que algunos lo han llamado así el apóstol número 13. Hay un paralelo interesante con los acontecimientos de la vida del pueblo de Dios, o sea, Israel. La doceava parte de José es la herencia de su padre Jacob, que Jacob le dio a los dos hijos de José, a Manasás y a Benjamín, y en igual de condiciones con los 11 hermanos de José. Por lo tanto, la tierra de Canaán se dividió entre 13 tribus, no solo entre los 12 originales. De manera similar, en el nuevo pacto hay 13 apóstoles, los 11 más 2, Matías, elegido por la iglesia, después de Judas, y Pablo, elegido por Jesucristo. ¿De qué es patrono San Pablo? Pues San Pablo es uno de los muchos santos patronos de los misioneros, evangelistas, escritores y trabajadores públicos. ¿Cómo muere? Pues la tradición sostiene que San Pablo fue martirizado en Roma probablemente alrededor del año 64 después de Cristo. Esto fue el año del gran incendio atribuido a los cristianos, pero probablemente establecido por orden de Nerón. La iglesia que conmemora su muerte se llama Iglesia del Martirio de San Pablo en las Tres Fuentes. El nombre es una referencia al resultado de la forma de su muerte. Siendo de Tarso, Pablo era ciudadano romano, por lo que fue decapitado en lugar de crucificado. Su cabeza, rebotando 3 veces, produjo 3 resortes aún existentes, mis queridos hermanos. Pues, ¿por qué a los santos Pedro y Pablo se les llama patronos de Roma? Pedro y Pablo son llamados los santos patronos de Roma porque, en palabras del Papa emérito Benedicto XVI, la comunidad cristiana de Roma los consideraba una especie de contrapeso a los místicos Rómulo y Remo, los dos hermanos considerados los fundadores de Roma. Los santos Pedro y Pablo fueron fundamentalmente para la fundación y el avance de la iglesia primitiva, por lo que es apropiado que sean los santos patronos de Roma. Bendito Dios, patrono de la sede, hermanos, bendito sea mi Señor. Pues hoy un día especial, un sábado maravilloso, hermanos, dedicado a estos dos grandes apóstoles, estos dos pilares, San Pedro y San Pablo. Entonces nuestra iglesia hoy pues es de rojo, está para celebrar este día maravilloso, acompañarlo, hermanos, en la Santa Misa, acompañarlo en la Eucaristía, ¿verdad? Y meditar sobre las palabras de hoy, de la liturgia, tomada en la primera lectura en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, donde Pedro nos va a mencionar que en verdad, bendito Dios, la fe y la creencia de que el mismo Señor lo había librado de las manos de Herodes, ya que Herodes, después de haber mandado a decapitar, pasado por cuchillo a Santiago, pues dice la palabra que él vio, o sea, que esto le agradaba a los judíos, haber mandado a matar, o sea, a cuchillo a Santiago, el apóstol. Eso le cayó bien, o sea, le agradó a los judíos, y él entonces mandó a apresar a Pedro. Ahí vemos en esta lectura de Hechos de los Apóstoles cómo muchas veces caemos en el abismo cuando nos agradamos con el mal, cuando nos reímos y gozamos cuando alguien hace un mal y no lo cuestionamos, no lo corregimos, más bien nos agrada, nos gusta, y entonces estamos apoyando, somos también
partícipe de ese crimen. Dice que a los judíos le agradaba y entonces él, para agradar a los judíos y quedar bien con ellos, mandó a encarcelar a Pedro. Pero el Señor lo libró. El Señor lo libró, hermanos, de las garras de Herodes. El Señor me libró de todas mis ansias, dice hoy el salmista. O sea, todo dolor, toda preocupación, toda ansiedad, toda perturbación, siempre el Señor nos va a librar. El Señor me libra y me libró de todas mis ansias. Ahora me aguarda la corona merecida. Nos va a relacionar hoy San Pablo, hermanos queridos, en esta magistral segunda carta, hoy para la segunda lectura, a su estimado y queridísimo hermano y amigo, a Timoteo. Le escribe San Pablo, ya reconociendo que sus días eran los últimos, que se estaba despidiendo de sus compañeros, de sus hermanos, de sus amigos inseparables de comunidad. Ahora me aguarda la corona merecida. Él sabe muy bien, el apóstol San Pablo, el apóstol número 13, apóstol de los gentiles, que había trabajado, hermanos. Él sabe que toda esa construcción en la cual él había participado, pues le había dado lugar para que él estuviese inscrito en el libro de la vida. Y por eso declara, bendito Dios, Pablo, a todo pulmón, que entonces ya iba, que se acercaba el tiempo, que mejor dicho, ya era tiempo de que la corona merecida le aguardara. En el Evangelio para este día maravilloso es según San Mateo, en el capítulo 16, y como hemos visto hoy, hermanos, en esta gran y maravillosa solemnidad de San Pedro y San Pablo, parte de estas citas, de estos textos, ¿verdad?, que están narradas lo que es hoy la vida de estos dos grandes santos. Pues hoy en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, es el llamado de Jesús. Cuando Jesús llama y cuando Jesús, bendito Dios, fija su mirada, su rostro en nosotros. Tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, Pedro, que era Simón, entonces es la roca y le entrega al Señor las llaves, hermanos, y por eso vemos de muchas maneras y en muchos símbolos de Pedro con las llaves en las manos. Bendito Dios, dice la palabra que el poder de los infiernos y de la muerte, pues que no iba a poder jamás, con la iglesia, ¿verdad? El poder del infierno jamás derrotará, jamás vencerá a nuestra iglesia. Vaya hoy, hermanos queridos, pues nuestro primer santo papa, a San Pedro, que nos ayude a ser fieles. Hoy le pedimos a San Pedro fidelidad. Claro que nos vamos a equivocar, que humanamente sabemos que vamos a caer, pero que Él nos ayude a estar cerca de Jesús, que aunque nos caigamos y de repente hasta neguemos a Jesús, entendamos que no podemos distanciarnos de Él, que no podemos estar lejos de Él, como pasó con Pedro cuando lo negó 3 veces y cantó el gallo. Aún así, Pedro lo siguió, hermanos, lo siguió. O sea, que nosotros, a pesar de nuestras caídas y de nuestras debilidades, que también, al igual que Pedro, asumamos, hermanos, pues esa gallardía de saber que somos pecadores, que somos humanos, pero que está Cristo Jesús ahí con nosotros para transformarnos, para sanarnos, para liberarnos y en conclusión para llenarnos de su poder y de su gracia. Tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos. Bendito y alabado sea Jesucristo. Gracias, Señor, por este día maravilloso, por esta mañana. Y a ustedes, hermanos queridos, gracias por estar con nosotros como cada día a través de esta que es tu emisora, Jesús y María FM, la emisora de Jesús. Y en este que es tu programa, Dios tiene la última palabra. Mañana, si el Señor nos lo permite, pues nos vamos a encontrar en un programa más. Pero ya lo saben, hermanos queridos, que hoy nos han escuchado. El Señor me libró de todas mis ansias. Que pasen un día maravilloso, grandioso, poderoso, pero sobre todo santo, mis hermanos queridos y nuestro director
Jonathan. Ha sido todo por hoy. Bendiciones mil.